Bendiciones, mi querido. Dios mediante, vamos a dar continuidad a la sesión de temas que hemos estado teniendo, que son los sellos. Hoy vamos a tocar el caballo amarillo, el cuarto sello. Pero antes vamos a tener una palabra de oración para encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial. Ayúdanos, mi Dios, al desarrollar el tema, el cuarto sello, que tu Santo Espíritu venga sobre mí y me ayude a dar palabra entendida para darme a entender. Todo eso, por favor, te lo pido en el nombre de tu Santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues, mi querido, el cuarto sello o caballo amarillo lo encontramos es el periodo de dominio papal que se conoce como las edades oscuras. Las edades oscuras es paralelo al cuarto sello a la iglesia de Tiatira, que surge del 538 al 1798, agostando un periodo de 1260 años, mediante la profecía de Daniel 7:25. Eso lo encontramos. Pero antes vamos a darle un repasito a lo que son el primer sello. Corresponde a la iglesia de Éfeso y se vincula el siglo 100 como periodo. El segundo sello es la iglesia de Esmirna y corre del año 100, que viene siendo Esmirna el caballo rojo y Éfeso el caballo blanco, el primer sello. El caballo rojo, Esmirna, corre del año 100 al 313. El tercer sello es la iglesia de Pérgamo, viene siendo el caballo negro, corre del año 313 al 538. El caballo negro, la iglesia de Pérgamo, es paralelo, siempre lo estamos diciendo. El cuarto sello es la iglesia de Tiatira, corre del 538 al 1798, el cuarto sello, caballo amarillo. Esa es la secuencia de los cuatro primeros sellos y los cuatro que estamos agotando. Hoy estaremos en el cuarto sello. Vamos a leer Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 7 y 8, donde se encuentra lo que es el cuarto sello, caballo amarillo. Dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Verso 8: y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para que matara con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Vemos que hay varios símbolos, los cuales menciona ese pasaje. Apocalipsis capítulo 6, el verso 7 y 8. Menciona varios símbolos, lo cual, para la mayor comprensión del cuarto sello, caballo amarillo, debemos irlo codificando en el contexto, que siempre le hemos dicho. Si no lo menciona el pasaje, los símbolos, tenemos que ir a otro pasaje para que dé alusión a ese mismo símbolo para la mayor comprensión. Varios símbolos debemos identificarlo. El color amarillo, ¿qué es la muerte y el Hades? ¿Qué significa la espada, el hambre y la mortandad? ¿Y qué significa la fiera de la tierra? Al analizarlo, al leer el pasaje no da detalle. Debemos ir a otro pasaje, como les decía, para la mayor comprensión. En primer lugar, el color amarillo en realidad es color pálido. Cuando una gente se muere, su color se torna pálido. En griego, esa palabra se traduce como cloro. Cloro, ese color. También notamos, está también completa, es decir, el juicio, dice la cuarta parte de la tierra, indicando que el juicio no es total, sino parcial, con relación a eso. Luego habla del hambre durante este periodo, habla del hambre también. Cuando estudiamos el tercer sello, notamos, para dar una mayor introduccióncita, notamos que en el tercer sello el hambre aumentó, pero en este cuarto sello el hambre todavía se hace todavía más grande
y aún las cosas se tornan más difíciles. Durante el periodo del cuarto sello, el hambre aumenta grandemente. Ahora, cuando hay hambre en la tierra, como resultado hay pestilencia, mortandad y muerte, y así sucesivamente. Eso es así. Luego está el símbolo, la fiera de la tierra. La fiera de la tierra representan los líderes y naciones que quieren destruir al pueblo de Dios. Así que estos son los símbolos que aparecen en el cuarto sello. Y esos símbolos debemos ir codificando. También, para una mejor comprensión del cuarto sello, en Israel, cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, Dios enviaba 4 juicios o 4 castigos para el pueblo cuando se apartaba. Esos 4 juicios, esos 4 castigos los encontramos en Ezequiel, el capítulo 4, el verso 21. 4 juicios o 4 castigos que cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, eso le venía al Israel literal de ese entonces. Leemos Ezequiel 14, el verso 21. Ezequiel 14, 21 dice: por lo cual ha dicho Jehová, el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mi 4 juicios? Terrible, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ella a hombres y bestias. Notamos que esos 4 juicios, 4 castigos, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, eso era lo que le esperaba. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿esos mismos 4 juicios son lo que encontramos en el cuarto sello? Esos 4 juicios que mencionamos en Ezequiel 14, 21 se encuentran en el cuarto sello, en el caballo amarillo, y esa es el área que hoy vamos a desarrollar para la mayor comprensión de ese cuarto sello. Pero debemos tener en cuenta que ahora, en el Israel literal del pasado, esos 4 juicios eran literales. Ahora, en el Israel espiritual, debemos verlo en un estado simbólico. El hambre es simbólica, la fiera de la tierra son simbólicas, la pestilencia es simbólica. Debemos verlo así porque estamos en el Israel espiritual. La muerte y el Hades decía que el cuarto sello, la muerte y el Hades le seguía, o caballo amarillo, le seguían la muerte y el Hades. Necesitamos ir al Antiguo Testamento y encontrar la palabra Seor para ver el significado de la palabra Seor. La palabra Seor, vamos a ver el significado, porque tanto Seor como Hades, sepulcro, son sinónimos. Hoy vamos a hacer una aclaración bien amplia de eso. El Salmo 6, el verso 5 dice, Salmo 6, el verso 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te librará? Estamos relacionando muerte con Seol. ¿Estamos claros ahí? Salmo 89, el versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Librará su vida del poder del Seol, Selah. Estamos relacionando, ¿verdad? Salmo 116, el verso 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Estamos relacionando los símbolos para su mejor comprensión. También Isaías, el capítulo 28, el verso 15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos y hemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. La palabra, un sinónimo de muerte, es Seol. Aquí en 1 Corintios, el apóstol Pablo hace una alusión también. 1 Corintios, capítulo 15, el verso 53.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Osea 13:14. De la mano del Señor les redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré yo tu destrucción, oh Seor. Compasión será escondida de mi vista. Vemos que el apóstol Pablo está parafraseando a Osea 13:14. Ahí. También en el Nuevo Testamento se puede traducir la palabra Hades como sepulcro. La palabra Hades aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Hades es equivalente en hebreo a Seor, igual a sepulcro. Muchas versiones, atención con esto, muchas versiones traducen la palabra infierno como sepulcro. Y no está bien esa traducción. Porque cuando una persona muere, es al Seol, al sepulcro que va, no al infierno. Entonces, la traducción de llamar infierno al sepulcro no está bien. Porque cuando una persona muere, no al infierno que va, es al sepulcro, al Seol. Eso debe ser así. Por eso estamos analizando fielmente esos símbolos. ¿Qué fue lo que causó en el antiguo Israel que se vieran esos 4 castigos? Era que la gente se apartaba de Dios. La gente no quería hacer las cosas y buscar a Dios. Ese cuarto sello, ese papado, hizo estrago sobre el pueblo de Israel. También tenemos el símbolo de la espada. El símbolo de la espada. La espada se puede ver en 2 significados. La espada como palabra de Dios, y también se puede ver la espada en alusión al Estado. Notamos anteriormente la Iglesia Católica en el cuarto sello usó el poder del Estado. O sea, ellos sometían al Estado, a la persona, y el Estado lo ejecutaba. Pero la orden la daban ellos. Y esas cosas se vienen vinculando de tal manera que quieren que se olviden esas cosas. Y hay muchos que entrarán en el contexto de olvidar. Ya nadie le dice al Papa que es la bestia, ni nada por el estilo. Hay algunos ministros que lo que dicen el obispo de Roma. No quieren mojarse los ruedos, como digo yo en algunos temas. El término mojarse los ruedos es meterse a fondo, para que me entiendan algunas personas. Meterse al fondo, decir el papado, sino el obispo de Roma. Y ahí lo marean. No estoy en eso. A los 50 no. La cosa como deben ser. Al pan, pan y al vino, vino. No hay forma de citar Apocalipsis 13 sin decir que el Papa es la bestia. Vamos a ver el símbolo de la espada. Recuerden, estamos analizando los símbolos. La espada. Vamos a leer Romanos, el capítulo 13, el verso 1 al 4. Romano 13, el símbolo de la espada aparece en 2 capítulos sumamente importantes. Aparece en Apocalipsis 13, el verso 10 y el verso 14. También aparece en Romano, el capítulo 13, el verso del 1 al 4. Vamos a leer Romano 13, el 1 al 4. Dice: sométase cada persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrea condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quiere pues no temer a la autoridad, a los buenos, y tendrá alabanza de ella? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Es servidor de Dios y vengador para castigar a los que hacen lo malo. En poca palabra, mi querido y mi querida, el Estado está para penas civiles, pero el Estado no puede incurrir en los asuntos religiosos. Por ejemplo, yo guardo el sábado como el 27 del séptimo día,
el Estado no me puede meter preso porque yo estoy guardando el sábado. Ahora, si yo violo una ley civil, por ejemplo, estafo a alguien, hago un daño, hago un robo, esas cosas, el Estado está directamente para someterme directamente a castigo o a multa y un sinnúmero de cosas, pero no en asuntos religiosos. El problema en la Edad Media era que la iglesia controlaba el Estado. Y cuando la iglesia controla el Estado, hay persecución para el pueblo de Dios. Vamos a leer entonces el otro pasaje que habla de la espada. Apocalipsis 13, el verso 10 y el verso 14. Dice así: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Verso 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Doble significado para la espada. Tanto se usa como la palabra de Dios, como también para el poder del Estado. ¿Qué fue lo que usó entonces? Cumpliendo en el tiempo de Daniel 7:25. Tiempos y medio tiempo. En esos 1260 años, el papado, mediante el Estado, presionó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se vio en dificultades en ese cuarto caballo, el caballo amarillo. La iglesia de Tiatira es paralelo al cuarto sello. Eso es así. Hay dos castigos más que también lo vemos ahí, que también debemos ir. La Biblia, el pan representa la palabra de Dios. Durante el caballo negro, el pan se escaseó. Durante el caballo amarillo se puso todavía más escaso. Entonces el cuarto sello es sumamente, una hambruna sumamente terrible. Durante el dominio papal, el pan, como la palabra de Dios, escaseó, y como resultado, ¿qué vino? La hambruna, la apostasía, la enfermedad, la pestilencia. El papado escondió la Biblia durante esos 1260 años. La iglesia romana escondió la Biblia, y el pan material también escaseó. Dice Apocalipsis 11, dice que en el periodo de los dos testigos dieron su testimonio, el Espíritu Santo estaba ausente de la iglesia. ¿Recuerdan los dos testigos? Lo cual nosotros, la iglesia adventista, lo representamos como el Nuevo y el Viejo Testamento, los dos testigos. También el verso 11 dice: la palabra de Dios se relaciona también con la lluvia. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga. Será preparada en aquello para lo que le sirven. La palabra de Dios nunca llega vacía, se renueva cada día, y nosotros, como atalaya de Dios, debemos directamente hacer eso. Vamos a ver qué dice el libro de Oseas, el capítulo 6, el verso 3. Oseas, el capítulo 6, el verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a la salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana. Santo, verdaderamente. Anhelamos tuvimos la lluvia temprana en los tiempos apostólicos. La lluvia tardía la tendremos. Una doble porción de su Santo Espíritu en los tiempos finales de la historia que nos toque vivir. También podemos notar que la lluvia está asociada con la enseñanza. Durante el siglo IV, Europa no creció en nada, en las artes, en la ciencia, un atraso total, como resultado de rechazar la palabra de Dios.
Vamos a ver ahora el símbolo de la fiera de la tierra. ¿Qué representa la fiera de la tierra? Porque recuerden, estamos analizando esos símbolos y para mayor comprensión del cuarto sello, la fiera de la tierra. Vamos a ver qué simboliza la fiera de la tierra. La espada simboliza también el símbolo de en el capítulo 6, verso 7 y verso 8 también, al analizar los símbolos que están ahí. Ahora analizaremos la fiera de la tierra para ver qué hace alusión ahí con relación a eso. La fiera de la tierra. Vamos a leer el Salmo 74, el verso 18 y 19. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová. Pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Verso 19. No entregue a la fiera el alma de tu tórtola, y no olvide para siempre la congregación de tus afligidos. Ve, habla de la fiera de la tierra. También Salmo 7, el verso 1 y 2. Salmo 7, verso 1 y 2 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame. Verso 2. No sea que desgarren mi arma, cual león me destrocen, sin que haya quien me libre. Ve, analizando la fiera de la tierra. Salmo 10, verso 10 y 11. Dice: se encogen, se agachan y caen en su fuerte garra. Mucha desdicha. Verso 11. Dicen en su corazón: Dios ha olvidado y ha encubierto su rostro. Nunca lo verán. También Proverbios 28, 15. Dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. También Hechos, el capítulo 20, el verso 29, dice: porque yo sé que después de mi partida, aquí está hablando el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan el rebaño, haciendo énfasis directamente a la fiera. La fiera representan los enemigos de Dios. Eso debemos tener claro. También Mateo, el capítulo 7, el verso 15. Mateo, el capítulo 7, el verso 15. Guardaos de los lobos, de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hace alusión ampliamente a la fiera de la tierra en ese contexto. Ahora vamos a leer alguna cuanta cita de Elena para ver qué dice la profeta de Dios con relación a la fiera de la tierra, porque es importante ir desenmascarando los símbolos para su mayor comprensión. Javier Arjera, agosto 18 del año de 1896, la sierva del Señor escribió: la bestia salvaje, símbolo del gobierno terrenal, pero el reino de Cristo se le insta a los hombres a contemplar no a una bestia feroz, sino al Cordero de Dios Santo. Oigan la inspiración divina, cómo habla. Se le insta a los hombres no a contemplar a una fiera, sino a contemplar a Dios. El deseo de toda la gente dice algo importante que quiero que escuchen bien esto. El deseo de toda la gente dice que cuando los gobernantes condenaron a Jesús, la población se volvió como fiera y fueron tan fuertes que se volvieron satánicos y gritaban: crucifícale. Dice el deseo de toda la gente, mi querido, que si no hubiese sido por los soldados romanos, ellos hubiesen intentado destrozar a Jesús antes de llegar a la cruz. Se comportaron como satánicos. Eso aconteció. Historia de la Redención, la página 276, Elena escribió: al llegar a este punto, los sacerdotes y los gobernantes estaban fuera de sí por causa de su ira. Se parecían más a bestias feroces que a seres humanos.
se abalanzaron sobre Esteban en medio de una encrucijada corriente de dientes, pero no lo atemorizaron. Él esperaba esto, y su rostro estaba sereno y resplandeciendo con una luz angélica. Los furiosos sacerdotes y la multitud enardecida no le asustaban. Tremendo. Cuando Esteban, mi querido, los sacerdotes, furiosos, ardiente de beber de sangre, injuriaban, le hacían de todo, y él con toda su paciencia, con toda su calma, eso no le intimidó. Tremenda cita. Conflicto de los siglos, página 72. Helena escribió a los vardenses: como la fiera hambrienta que se enfurecen más y más al probar sangre, así enaldecían la hazaña de los papitas con lo sufriente de su víctima. O sea, se gozaban, mi querido. Por eso Jerónimo, Juan Hu, lo prendieron en la hoguera. Y esas son de las cosas que en un momento determinado, en ese cuarto sello, caballo amarillo, se vieron. Llevaron a la hoguera. Se estima que más de 50 millones de personas perecieron en el cuarto sello o el caballo amarillo. Y ahora se está juzgando. ¿Qué se está juzgando? Que en un momento determinado esas cosas se olviden. Y con un simple perdón ya eso se quede atrás. Incluso las estadísticas, esas cosas, quieren que se borren. Se borren toda esa historia. ¿Sabes lo que es matar más de 50 millones de personas? El papado en esos 1260 años. Gente perdieron la vida por mantener su fe. Y muchas veces, mi querido, queremos llevar este evangelio tan liviano, tan light, tan superficial. Eso duele. Pero mucha gente que mediante su sangre sellaron su vida, y Dios lo vindicará en aquel día. Pero tú y yo tenemos el compromiso de decir que esas cosas pasaron en la Edad Media, en ese periodo de esos 1260 años, que esas cosas pasaron, y tenemos el compromiso nosotros de hablar claro. Yo te insto, ministro, laicos, hay que hablar de eso, de que fue eso propio, esos 1260 años que vivió el pueblo de Dios, tanto en esos 4 caballos, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo. Pero este fue el periodo más largo de 1260 años profético, tanto de Apocalipsis como de Daniel 7:25. Más de 50 millones de personas murieron. Y hoy queremos estar predicando un evangelio online. La mujer samaritana, el endemoniado gadareno, la vida de Saeta, la moneda perdida, Lázaro bien fuera, Gedeón. Esos son los temas que queremos estar dando. Y a la congregación no se le da pan fresco. Esos son los temas que se quieren estar dando. Métase a temas proféticos. Vamos a estudiar el conflicto de los siglos al pie de la letra, profetas y reyes. Vamos a hablar directamente de eso que aconteció, para que cuando el papado nuevamente vuelva a surgir, porque la herida será sanada, y no debemos de cuidar que eso va a pasar, y debemos advertir que esas cosas van a pasar. Esos 50 millones de personas que murieron, fruto de ese caballo amarillo, directamente las persecuciones papales, no es para nosotros estar callados con los temas. Ustedes ven cómo se están haciendo todos los amarros a nivel mundial, cómo se están maquinando las cosas, y muchas veces en nuestras congregaciones lo que queremos estar tranquilito, hablando temas que directamente no están en el contexto de lo que es la verdad presente que debemos estar diciendo en este tiempo. Y ya con eso estamos. Querido, vamos a darle pan fresco a la congregación, vamos a hablar de esos temas, para cuando venga lo que viene. ¿Por qué usted cree? Al final de la historia nada más va a haber 2 pueblos,
Lo que guarde los mandamientos de Dios y lo que no lo guarde. ¿De qué lado tú estás? No va a haber dos opciones, no va a haber punto medio. O está de uno o está de otro. Hay muchas armas que se van a perder por nosotros no decir lo que debemos estar diciendo en este tiempo. Y le vamos a dar cuenta a Dios. Pero mírenme, yo tengo paz en mi corazón. Tal y como en un momento determinado aprendo algunas cosas de algunos pastores que en un momento determinado se aprende. Por ejemplo, ese Stephen Ball es verdaderamente Dios usa grandemente a ese señor. Que Dios lo bendiga a su familia, donde quiera que esté. Se aprende. Se aprende. Porque ya no se anda directamente mencionado el obispo de Roma, no, hay ministros como este determinado, el obispo de Roma, y se quedan ahí el obispo de Roma, se quedan de los mensajes, los terceros, pam, el primero, y no pasan al segundo ni al tercero, y así, mareo, mi querido, hable claro, dele pan fresco a la congregación, que eso debe ser así, eso debe ser así. El conflicto de los siglos, de la página 64, escribió también a los bardenses, de su más tierna edad, oigan esto, mi querido. A ti, padre que me escuche. A ti, joven que me escuche. A ti, adulto que me escuche. Los bardenses, cuando esa persecución papal de ese cuarto sello, ese caballo amarillo, que la muerte y el Hades les seguían en esos 1260 años, donde la palabra de Dios estaba escondida, donde se oficiaba la misa de espalda a la congregación y donde se perseguía a muchas personas por su fe, donde murieron esa gente, hubo un remanente que salió de Europa en ese tiempo. Los bardenses decidieron morir en las montañas, lo lanzaban así vivo de esas alturas en su cueva donde se escondían en la montaña con su familia, le prendían fuego a la boca de la cueva y morían asfixiados mejor en vez de negar la palabra de Dios. Cuando tú te estudias lo que pasaron los bardenses, y yo veo en el conflicto de los siglos cómo pasaron esas cosas, y hoy queremos tú y yo estar dando un evangelio live. Yo nada más digo que Dios tenga misericordia, porque hay mucha gente que cuando esto se apriete, cuando el papado nuevamente recupere, sea sanada su herida, no que va a volver a gobernar 1260 años, porque ese término profético se cumplió, esos 1260 años se cumplieron, pero nuevamente su herida será sanada y nuevamente volverá a la persecución, y mucha de la historia, no que se va a repetir la profecía, que son dos cosas distintas, mucha de la historia se repetirá. Eso va a acontecer así. Mira esta cita de los valdenses. Conflicto de los siglos, página 64, lo escribió. De su más tierna edad recibían instrucciones en las Sagradas Escrituras. Se le consideraba sagrada los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran escasos, por eso se aprendían de memoria su preciosa palabra. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Santo. Y hoy muchas veces nuestros jóvenes y nuestros niños le da como tanta dificultad para aprenderse un devocional, porque nosotros muchas veces no estamos haciendo nuestra parte, no estamos dedicando tiempo de calidad a la familia, a los hijos, para que estudien y escudriñen la palabra de Dios. Otra cita, conflicto de los siglos, páginas 51 y 52. Elena escribió lo siguiente: en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse en el asiento de su poder. Quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de la iglesia. El paganismo había dado el lugar al papado, y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal, predicho en la profecía de Daniel y el Apocalipsis.
los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad o aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrado, tremendo, en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera, o por el hacha del verdugo. La persecución se desencadenaron sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Eso fue lo que se vivió en el cuarto sello, mi querido. 1260 años de aflicción para el pueblo de Dios, tremendo. Y hoy queremos coger un evangelio light. Miren lo que pasó en el cuarto sello. Conflicto de los siglos, página 56. Elena escribió: el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de la tiniebla, oigan esto, obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal en su concilio, escuchen esto, secretos, como saben ellos hacerlo. Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, y mientras que el invisible acampaban entre ellos, un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos. Dice por demás horroroso y para ser presentado a la vista de los hombres. Babilonia la grande fue embriagada de la sangre de los santos, los cuerpos mutilados de millones, ¿de qué? De millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Santo, qué cita. Por eso le decía que más de 50 millones de personas murieron. Y esa cosa hoy se quieren tapar. Eso es lo que más me duele. Eso me hace sentir terrible. Eso es lo que más me duele. Oigan, esas cosas se quieren tapar. Y ya nadie le quiere decir, ninguna denominación religiosa, ninguna, quiere decir que el Papa es la bestia, ni nada por el tiro. Ni quieren hablar de esos temas. No, quieren hablar a nivel tema bonito, la gente lo que quiere es que le hablen de paz, seguridad, de cosas que le llamen la atención, que tú vas a ser próspero, que tú vas a parar de sufrir, que tú tendrás abundancia. Entonces, esos son los temas que la gente quiere que le lleven, pero tú y yo estamos llamados en el Señor a hablar claro. Más de 50 millones de personas murieron en el cuarto sello, el caballo amarillo. Por eso era que la muerte y el Hades seguían ese caballo. Y esa verdad, Romanos 23 del séptimo día, bien clara. Esa secuencia de esos sellos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer tú? ¿Va a mantenerte callado? ¿O va a decir las cosas que tienen que decir aunque duelan? Yo no tengo compromiso con hombres. En este canal no tenemos compromiso con hombres. Por cierto, suscríbete a nuestro canal, eventos finales, si tú quieres estar al tanto de los acontecimientos proféticos al pie de la letra. No tenemos compromiso con hombres, tenemos compromiso con Dios. Biblia y espíritu de profecía, como debe ser. Esa sangre, a mí, en lo más íntimo de mi corazón, yo me pongo en el lugar de esa gente que murieron por mantener la antorcha, por mantener la palabra de Dios, por mantenerse puro, por mantenerse íntegro. Y hoy lo queremos coger tan suave, tan liviano. Mujer samaritana, el endemoniado de Gadareno, la vida de Saeta, la moneda perdida, Lázaro ven fuera, Gedeón, y se cansan ahí. Se vuelven mareadores, nada más con esos temas. Díganle a la gente eso. Vístanse de valor y díganle. Los insto, ministros de todas las denominaciones religiosas. Los adventistas van a cargar más pesado porque saben más de eso. De esos temas saben más. Apocalipsis 3:9. Aquellos que dicen ser judíos no lo son. Yo no tengo problema con eso. Ni nunca voy a tener problema con eso. Y nadie me tape esta boca, ni nadie me calle esta boca. Los temas finales, así. ¿Sabes que morir más de 50 millones de personas? Yo en ese cuarto caballo, el caballo amarillo, el caballo pálido,
hoy en el Señor de los Entonces, cierro con esta cita, ya estoy en el pensamiento final. Cierro con esta cita, Elena, Conflicto de los Siglos, página 52. El ascenso de la Iglesia romana, Iglesia católica, al poder marcó el principio de las edades oscuras. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. En el caballo negro había neblina. En el caballo amarillo se pusieron más amplios, se intensificaron más. Por ende, el hambre, el Hades, la muerte, la pestilencia seguían en el caballo amarillo. Más de 50 millones de personas murieron en el cuarto sello. Esa es la historia del cuarto sello. Nosotros, como atalaya de Dios, como adventistas del séptimo día, debemos decirle al mundo esas grandes verdades de lo que aconteció en esos 1260 años. Y que nuevamente, cuando el papado sea sanada la herida, lo cual te insto que en el canal hay varios temas, que bestia, que marca la bestia, que ley dominical, esas cosas, todos esos temas que tenemos ahí en el canal, que tú intes a que lo veas, porque no tenemos compromiso con hombres, tenemos compromiso con Dios. Más de 50 millones de personas murieron en el cuarto caballo, el caballo amarillo. Y hoy tú y yo tenemos el compromiso de decir esa grande verdad. Nuevamente, mucha de la historia se repetirá. Elena dice que mucha de la historia se repetirá. Daniel 11, por cierto, el verso 41, 42, 43, 44 y 45 de Daniel 11 no se han cumplido. Ahí aparece la figura Rey del Norte, que es el mismo poder, el sistema papal, el papado. En Apocalipsis 13, la bestia que sube del mal, el papado. Eso hizo en esos 1260 años. Y cuando nuevamente la herida sea sanada, que los Estados Unidos de Norteamérica sane la imagen de la herida, nuevamente surgirá y controlará nuevamente, no 1260 años, pero volverá a controlar. Y esas persecuciones vendrán, tal y como están ahí, en esos 1260 años, volverán, no en la misma cantidad de tiempo, que no tenemos el tiempo, no podemos decir en qué paso será, pero volverá a controlar. Mi querido, mi querida, bendiciones, que Dios te bendiga grandemente, que cada día podamos hacer un análisis de nuestras vidas, si verdaderamente estamos cumpliendo la misión, si estamos no solo esperando, sino apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo, para así nosotros irnos a morar a las mansiones celestiales en aquel día. Así como estamos, te invito a que cierres tus ojos ahí donde te encuentres, para escuchar el tema, ya sea en el horario que lo esté viendo, para que así tú tengas una relación especial con Dios. Padre amado, te damos gracias, mi Dios. Mira, mi Dios, el cuarto sello, el caballo amarillo, lo tocamos hoy. Vimos las injusticias que se cometieron en ese cuarto sello. Permite, mi Dios, que tú nos dé corazón entendido a cada persona, mi Dios, a las distintas denominaciones, a los católicos, a los evangélicos, a los pentecostales, a distintas denominaciones, para nosotros entender a qué Dios verdaderamente debemos servirle. Y que ya no estemos claudicando entre dos pensamientos, entre Baal o Dios. Y que nos decidamos por guardar los mandamientos de Dios, para así tener compromiso contigo, mi Dios, que tú vengas en aquel día. He aquí nuestro Dios, te hemos esperado y Él nos llevará. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Mi querido, tocaré el quinto sello, la sangre de los mártires claman a Dios porque se haga justicia. Quinto sello es el próximo tema. Dios le bendiga grandemente, bendiciones. Pasen un feliz resto del día.